Capítulo 1. La ciudad inexpugnable y el desafío del conquistador. En el año 332 a.C., el mundo antiguo temblaba ante el avance imparable de un joven de apenas 24 años. Alejandro III de Macedonia, conocido ya como Alejandro Magno, había cruzado el Helesponto con un solo objetivo: destruir el colosal imperio persa y convertirse en el amo indiscutible de Oriente. Tras vencer a Darío III en la batalla de Iso, el macedonio descendió por la costa de Fenicia como una tormenta devastadora, sometiendo ciudades que abrían sus puertas sin apenas resistencia. Pero había una excepción, una ciudad que se atrevía a desafiar al conquistador más temible de su tiempo: Tiro. Tiro no era una ciudad cualquiera, y sus habitantes lo sabían perfectamente. Esta metrópolis fenicia se alzaba sobre una isla rocosa a casi 1 kilómetro de la costa, protegida por murallas que alcanzaban los 45 metros de altura en algunos puntos. Durante siglos, Tiro había sido la reina indiscutible del comercio mediterráneo. Sus marineros surcaban mares desconocidos y sus mercaderes acumulaban riquezas que habrían hecho palidecer de envidia a reyes persas. La ciudad contaba con 2 puertos naturales, uno al norte y otro al sur, defendidos por cadenas de bronce y torres de vigilancia que la convertían en una fortaleza prácticamente inexpugnable. Nabucodonosor II de Babilonia lo había intentado siglos atrás, sitiando la ciudad durante 13 largos años sin lograr conquistarla. Cuando los emisarios de Alejandro llegaron a Tiro en la primavera del 332 a.C., los tirios mostraron una actitud diplomática, pero firme. Aceptaron reconocer nominalmente la autoridad del macedonio, le ofrecieron provisiones y tributos, pero cuando Alejandro exigió entrar en la ciudad para realizar un sacrificio en el templo de Melkart, el Heracles fenicio, los tirios vieron la trampa. Permitir que el ejército macedonio entrara significaba la pérdida definitiva de su independencia, algo que esta orgullosa ciudad no estaba dispuesta a aceptar. La respuesta fue tajante. Alejandro podía sacrificar en el templo de Melkart que existía en tierra firme, pero jamás pondría un pie en la isla de Tiro. Para enfatizar su posición, los tirios asesinaron brutalmente a los emisarios macedonios y arrojaron sus cuerpos desde las murallas. La reacción de Alejandro fue explosiva. Sus generales, hombres curtidos en decenas de batallas, le aconsejaron rodear el problema. Tiro era una isla inexpugnable. Sitiarla por mar era imposible, dado el poderío naval fenicio, y quedarse allí significaba desperdiciar tiempo precioso, mientras Darío reorganizaba sus ejércitos en el interior. La lógica militar dictaba dejar una guarnición y continuar la marcha hacia Egipto y el corazón de Persia. Pero Alejandro no era un hombre de lógica convencional. Era un soñador obsesionado con superar los límites de lo posible, un conquistador que veía los obstáculos como desafíos personales. Si continuaba sin tomar Tiro, toda Fenicia se rebelaría a sus espaldas. La flota persa tendría una base segura para atacar Grecia, y lo más importante para él, su reputación de invencible quedaría manchada.
Así que tomó una decisión que sus hombres consideraron una locura absoluta. Una empresa tan descabellada que muchos pensaron que su joven rey había perdido finalmente el juicio. Alejandro anunció que construiría un camino desde tierra firme hasta la mismísima isla de Tiro. No rodearía el problema, no negociaría, no esperaría. Transformaría el mar en tierra y llevaría sus máquinas de asedio hasta las puertas de la ciudad más orgullosa de Fenicia. Si te interesa conocer cómo uno de los mayores genios militares de la historia convirtió lo imposible en realidad, suscríbete a este canal para no perderte el resto de esta fascinante historia. Los tirios observaron desde sus murallas los primeros movimientos del ejército macedonio, con una mezcla de incredulidad y diversión, convencidos de que el joven conquistador estaba a punto de estrellarse contra un muro de realidad que ningún mortal podía derribar. Capítulo 2. La locura convertida en ingeniería, construyendo un puente hacia lo imposible. La construcción del terraplén que conectaría tierra firme con la isla de Tiro fue una empresa titánica que desafió todas las leyes de la ingeniería militar de la época. Alejandro ordenó demoler la antigua ciudad de Tiro en tierra firme, utilizando cada piedra, cada viga de madera y cada resto de edificación para construir su audaz puente artificial. Miles de soldados macedonios se convirtieron en albañiles y cargadores, arrastrando rocas gigantescas y troncos de árboles que se hundían en las aguas del Mediterráneo para formar la base del terraplén. La estructura inicial tenía 60 metros de anchura, suficiente para que avanzaran torres de asedio y arietes, pero los primeros metros fueron relativamente sencillos porque las aguas poco profundas facilitaban el trabajo. Pero a medida que el terraplén avanzaba hacia la isla, los problemas se multiplicaron de forma exponencial. Las aguas se hacían más profundas, alcanzando en algunos puntos más de 5 metros, lo que obligaba a utilizar cantidades masivas de piedras y escombros que parecían desaparecer en el fondo marino sin lograr emerger. Los tirios, lejos de permanecer pasivos, lanzaron una campaña de hostigamiento brutal desde sus murallas y sus barcos de guerra. Arqueros y honderos castigaban sin piedad a los trabajadores macedonios. Flechas y proyectiles llovían constantemente sobre hombres que intentaban desesperadamente protegerse, mientras cargaban piedras bajo el sol abrasador de Fenicia. Cada día, decenas de soldados caían muertos o heridos, sus cuerpos arrojados al mar o apilados en piras funerarias que ardían cada noche como recordatorio del precio de la ambición de Alejandro. Para proteger a sus hombres, Alejandro ordenó construir 2 torres de asedio móviles sobre el propio terraplén, estructuras colosales de madera reforzada que alcanzaban 40 metros de altura y albergaban catapultas y balistas. Estas torres permitieron devolver el fuego a los defensores tirios, creando una guerra de proyectiles que transformó el estrecho de agua en un campo de batalla permanente. Sin embargo, los tirios no eran navegantes y comerciantes legendarios por casualidad. Su ingenio igualaba al de los macedonios. Llenaron un barco mercante de madera seca, paja, azufre y todo material inflamable imaginable. Lo convirtieron en una bomba flotante y esperaron el momento perfecto.
Una noche de viento favorable, soltaron el barco incendiario directamente contra las torres macedonias, mientras buques de guerra tirios seguían detrás para impedir cualquier intento de rescate. El impacto fue devastador. Las llamas envolvieron las torres en cuestión de minutos. La madera seca ardió como yesca, y los soldados macedonios que intentaron apagar el fuego fueron alcanzados por flechas tirias o perecieron abrasados. El terraplén mismo sufrió daños considerables. Meses de trabajo se perdieron en una sola noche de horror y destrucción. Pero si los tirios esperaban que esto quebrara la voluntad de Alejandro, no conocían a su enemigo. El macedonio, lejos de desmoralizarse, ordenó ampliar el terraplén hasta 120 metros de anchura, construir nuevas torres aún más grandes y reforzadas con pieles y metales resistentes al fuego. Además, tomó una decisión estratégica brillante. Si los tirios controlaban el mar, él les arrebataría ese control. Alejandro envió emisarios a Chipre y a las ciudades fenicias ya conquistadas, exigiendo que sus flotas se unieran a él. En cuestión de semanas, reunió más de 220 barcos de guerra, una armada que superaba en número a la flota tiria. Con el dominio naval en sus manos, el asedio cambió radicalmente. Los barcos macedonios bloquearon ambos puertos de Tiro, impidiendo la entrada de suministros y refuerzos, mientras el terraplén continuaba su inexorable avance hacia las murallas de la ciudad. Los tirios, que habían resistido con arrogancia durante 7 meses, comenzaron a comprender una verdad aterradora. Estaban atrapados. Capítulo 3. La caída del orgullo, el asalto final y el precio de la resistencia. En julio del año 332 a.C., tras 7 meses de un asedio que había costado miles de vidas y recursos incalculables, el terraplén de Alejandro finalmente alcanzó las murallas de Tiro. Las nuevas torres de asedio macedonias, monstruos de madera y metal que superaban la altura de las defensas tirias, fueron arrastradas lentamente sobre el puente artificial, mientras las catapultas bombardeaban sin cesar los puntos débiles de las fortificaciones. Los tirios, exhaustos y desesperados, habían resistido con un coraje que habría impresionado a cualquier general, pero la realidad era implacable. Estaban solos, sin esperanza de refuerzos, y el ejército más poderoso del mundo conocido estaba literalmente a las puertas de su ciudad. Aún así, los fenicios no se rendirían sin luchar hasta el último aliento. El asalto final comenzó con un bombardeo coordinado desde tierra y mar que sacudió los cimientos de Tiro. Las catapultas macedonias lanzaban proyectiles de más de 30 kilos contra las murallas, mientras los arietes, protegidos por torres móviles, golpeaban rítmicamente las puertas y los muros debilitados. Los barcos de guerra chipriotas y fenicios leales a Alejandro intentaban forzar la entrada a los puertos, enfrentándose a cadenas de bronce y a los últimos defensores navales de Tiro en combates marítimos brutales que teñían de rojo las aguas del puerto sur. Cuando finalmente una sección de la muralla se derrumbó con un estruendo ensordecedor, los hipaspistas de Alejandro, la élite de la infantería macedonia, se lanzaron al interior como una ola imparable de bronce y acero.
Lo que siguió fue una carnicería urbana que horrorizó incluso a los veteranos más curtidos del ejército conquistador. Los tirios combatieron calle por calle, casa por casa, azotea por azotea, transformando su hermosa ciudad en un laberinto de muerte donde cada esquina ocultaba una emboscada. Las calles estrechas neutralizaban la ventaja numérica macedonia y obligaban a combates cuerpo a cuerpo, donde la desesperación de los defensores compensaba su inferioridad militar. Mujeres y niños arrojaban piedras y aceite hirviendo desde las ventanas. Ancianos empuñaban armas que no habían tocado en décadas, y los mercaderes que habían construido imperios comerciales morían defendiendo sus hogares con la ferocidad de leones acorralados. Pero la falange macedonia era una máquina implacable, entrenada para la destrucción sistemática, y Alejandro, furioso por los meses de resistencia y la humillación de los emisarios asesinados, no mostró piedad alguna. La venganza de Alejandro fue terrible y calculada. 8.000 tirios fueron pasados a espada durante el asalto y los días posteriores, sus cuerpos apilados en las plazas como advertencia para cualquier ciudad que osara desafiar al macedonio. 30.000 supervivientes, entre hombres, mujeres y niños, fueron vendidos como esclavos, dispersados por todo el Mediterráneo para servir a nuevos amos en tierras extrañas. Solo 200 nobles tirios que se refugiaron en el templo de Melkart recibieron el perdón de Alejandro, más como gesto político que por misericordia genuina. La orgullosa Tiro, reina de los mares durante siglos, dejó de existir como entidad independiente y se convirtió en una más de las innumerables conquistas del imperio macedonio. La caída de Tiro resonó como un trueno por todo el mundo antiguo. Las ciudades de Fenicia, Judea y Egipto comprendieron que resistirse a Alejandro era firmar su propia sentencia de muerte, y abrieron sus puertas sin combatir cuando el conquistador continuó su marcha triunfal. El terraplén construido por los macedonios permanece hasta hoy. Sedimentos y arena lo han ampliado con el paso de los siglos, convirtiendo la antigua isla en una península y demostrando que incluso los caprichos aparentemente imposibles de un rey pueden alterar permanentemente la geografía. Si esta historia del asedio más legendario de la antigüedad te ha fascinado tanto como a nosotros, suscríbete al canal para descubrir más episodios increíbles de la historia militar. Alejandro había demostrado que para él no existía lo imposible, solo obstáculos esperando ser superados, sin importar el precio en sangre y sufrimiento que hubiera que pagar.